Se recomienda discreción al espectador. El contenido de esta historia está basado en testimonios recogidos por distintos medios y tiene fines exclusivamente educativos y de entretenimiento. Lo que vas a escuchar podría generar incomodidad en algunas personas. Si decides continuar, hazlo sabiendo que este relato no busca acusar, sino informar. Y ahora, esto acaba de ocurrir. Última hora. El mundo del espectáculo y el sistema judicial de Estados Unidos acaban de colisionar en una escena completamente inesperada. En el día 26 del juicio federal contra Sean Diddy Combs, el actor Jim Carrey tomó la palabra frente al tribunal. Lo que dijo no solo sacudió las paredes del juzgado, sino que en cuestión de minutos hizo colapsar las redes sociales, provocando una reacción internacional. Nadie lo había anticipado. Nadie sabía siquiera que Carrey estaría presente. Pero ahí estaba, con su rostro serio, sin maquillaje, sin su característica sonrisa. Y entonces, sin guión, sin asesoría legal evidente, soltó las palabras que resonarán durante años. Sí, me bañé con Diddy. Y pensé que era el precio de entrar. Los murmullos en la sala fueron instantáneos. El juez golpeó la mesa pidiendo orden. El abogado de la defensa se puso de pie con una protesta. Pero era tarde. La frase ya había sido pronunciada. Y no fue un chiste. No fue una sátira. No era una escena de película. Era Jim Carrey, el actor que hizo reír a millones en todo el mundo, exponiendo uno de los momentos más vulnerables, más extraños y más inquietantes de su carrera. La audiencia contenía el aliento. Algunos jurados bajaron la mirada. Y mientras tanto, él continuó hablando, como si necesitara sacarse de encima un peso que llevaba arrastrando desde hace décadas. Yo venía de la nada. Trabajé como conserje, como mozo, como todo lo que encontré. Cuando finalmente Hollywood me abrió una puerta, no era realmente una puerta. Era un túnel oscuro. Y al fondo de ese túnel, alguien esperaba. Él esperaba. Con fiestas, con promesas, con halagos. Y con condiciones. La voz de Carrey temblaba. No era teatralidad. No era actuación. Era el tipo de confesión que no se ensaya. Era dolor, envuelto en décadas de silencio. Diddy lo miraba desde su asiento, inmóvil, con una expresión difícil de descifrar. Algunos decían que era desprecio. Otros que era sorpresa. Pero lo único seguro es que no intervino. No negó. No desmintió. Solo lo observó. Como si supiera que ese momento iba a llegar. Como si cada testimonio fuera una pieza más que se agregaba al rompecabezas de su caída. Carrey, por su parte, parecía haber esperado toda su vida para ese instante. Nadie te dice que el precio de la fama puede ser tu dignidad. Nadie te prepara para las habitaciones cerradas. Para los pactos que no se firman con tinta, sino con miedo. El juez volvió a pedir silencio, pero ya no era necesario. El público estaba congelado. Y lo más perturbador no era lo que Jim decía, sino la forma en que lo decía. Con una mezcla de culpa, de tristeza y de alivio. Como si, por fin, al contar la verdad, pudiera empezar a vivir con ella. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los camarógrafos capturaban cada gesto. En redes sociales, la etiqueta almohadilla Jim Carrey testifica era tendencia global en menos de 14 minutos. Algunas celebridades comenzaron a reaccionar. Otros optaron por borrar tweets antiguos. Porque lo que se había abierto en ese tribunal no era solo un caso legal. Era una grieta en la cultura del poder. Carrey explicó que el supuesto baño con Diddy no fue un evento aislado, sino parte de un ritual simbólico que, según él, muchos jóvenes actores habían sido empujados a experimentar como parte de una supuesta bienvenida al círculo interno de la industria. No hubo abuso físico. Pero hubo manipulación emocional. Y eso también deja cicatrices. La fiscalía, atónita, pidió una breve pausa para reorganizar su estrategia. La defensa, sin argumentos en ese momento, prefirió guardar silencio. Y el jurado no podía mirar a Jim Carrey a los ojos. Uno de los asistentes legales susurró a la jueza que la declaración no estaba en el calendario oficial del día. Que no estaba autorizada formalmente. Pero la jueza, en una decisión sin precedentes, permitió que continuara. Déjelo hablar, dijo. A veces la verdad no pide permiso. Y así, Jim Carrey continuó. Habló de las fiestas donde todos reían sin saber por qué. De los contratos que nunca se firmaban, pero que todos obedecían. De las miradas que decían más que las palabras. Era un mundo donde el silencio se premiaba con oportunidades. Y donde hablar era la sentencia de muerte profesional.
Yo elegí callar. Hasta hoy. Las redes se incendiaron. Algunos usuarios comentaban que por fin se estaba abriendo la caja de Pandora. Otros cuestionaban el momento de la revelación, argumentando que quizás Jim solo buscaba atención. Pero la mayoría coincidía en algo: nadie puede fingir esa clase de dolor con tanta autenticidad. Lo que se vivió ese día fue algo más grande que un juicio. Fue un acto de redención pública. Y al mismo tiempo, una bomba mediática. Y mientras Kerry hablaba, algo más ocurrió. Una mujer del público se puso de pie. Nadie la conocía. No era famosa. No era periodista. Pero pidió la palabra. El juez, sorprendido, se la concedió. Y entonces, la mujer dijo: yo estuve en una de esas fiestas. Tenía 19 años. Y lo que vi esa noche, no lo olvidé jamás. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en esa mujer anónima que, con voz temblorosa, sostenía la mirada del juez. Nadie se atrevió a interrumpirla. La fiscalía no la había citado. La defensa no la conocía. Pero algo en su tono, en su forma de hablar, tenía el peso de lo ineludible. Esa noche, continuó, nadie hablaba claro. Todos reían. Todos fingían estar cómodos. Pero yo sabía que había algo profundamente equivocado en el ambiente. Didi me miró como si ya supiera todo de mí. Y entonces supe que debía irme, pero ya era tarde. Jim Carrey se quedó en silencio, sorprendido. Nunca la había visto. Pero sus palabras parecían coincidir con lo que él acababa de revelar. La jueza permitió que terminara su relato. Había otros famosos allí. Algunos que ustedes veneran. Algunos que hoy callan. No los culpo. Pero yo no podía seguir viviendo con ese recuerdo enterrado. Por eso estoy aquí. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Didi no se inmutó. Permanecía impasible, como si hubiera desconectado de todo lo que lo rodeaba. Los abogados de la defensa pidieron una pausa inmediata, pero la jueza lo negó. Estamos viendo cómo la verdad se abre paso. No voy a detenerla. Algunos medios, desde el exterior del tribunal, comenzaron a transmitir en vivo las reacciones. Las plataformas digitales estallaban con teorías, nombres y preguntas. ¿Quién más había estado en esas fiestas? ¿Cuántos sabían? ¿Por qué hasta ahora nadie decía nada? Cuando la mujer terminó su relato, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, lentamente, Jim Carrey se acercó al estrado, la miró y asintió con un gesto de respeto. Gracias, le dijo, con los ojos humedecidos. Y entonces volvió a hablar al tribunal. No estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para liberarme de lo que llevé cargando durante años. Y si al hacerlo, alguien más puede sentirse menos solo, entonces valió la pena. Fue entonces cuando todo cambió. Otro testigo inesperado se levantó. Esta vez, un antiguo productor de una discográfica importante. No figuraba en la lista. No tenía obligación de declarar. Pero algo en el momento lo empujó. Yo estuve ahí también. Y lo que está contando Jim, no es una exageración. Hay cosas que todos sabíamos pero nadie se atrevía a mencionar. Porque cuando enfrentas a alguien con tanto poder, el miedo te paraliza. El juez solicitó que se identificara formalmente y permitió su declaración. Lo que ese hombre dijo añadió otra capa al horror. Describió contratos fantasmas, amenazas veladas y un sistema de lealtades basado en la culpa. No era solo Didi. Era todo un ecosistema que lo protegía. Él era el centro, sí. Pero no el único. Era como una red invisible que atrapaba a quienes querían destacar, y luego los mantenía callados con favores, chantajes o miedo. Las palabras de ese productor fueron como una ráfaga de viento en un castillo de naipes. La sala estaba en shock. Las redes sociales, en llamas. Algunos medios comenzaron a especular sobre posibles arrestos adicionales. Mientras tanto, los rostros en el jurado eran una mezcla de incredulidad y tensión. La jueza pidió que se mantuviera el orden, pero en el fondo, sabía que el juicio ya no era el mismo. Había dejado de ser solo contra Didi. Era contra una estructura mucho más grande. Carrey, desde su asiento, cerró los ojos un momento. Era evidente que estaba reviviendo cosas. No buscaba protagonismo. Su voz no tenía el tono de quien quiere escándalo, sino el de quien ya no puede callar. Volvió a tomar la palabra para decir una última cosa. Muchos me conocieron por las máscaras que usé en el cine. Pero nadie sabía lo que había detrás de ellas. Hoy, por primera vez, me muestro sin ninguna. Y aunque me tiemble todo por dentro, no me voy a arrepentir. La jueza pidió un receso de 10 minutos.
La sala fue desalojada temporalmente, pero el ambiente seguía cargado. En los pasillos del tribunal, algunos asistentes comentaban que la fiscalía ya había solicitado nuevas medidas de investigación. Mientras tanto, se hablaba de la posibilidad de que otros actores, músicos o empresarios fueran citados en los próximos días. Lo que comenzó como un juicio mediático contra un artista por presuntos abusos, se estaba convirtiendo en un terremoto que alcanzaba a toda la industria del entretenimiento. Afuera, cientos de personas se congregaban frente a las puertas del tribunal. Algunos llevaban carteles con frases como "ya era hora" o "gracias, Jim". Otros simplemente esperaban ver quién más entraría o saldría. Los canales de noticias interrumpieron su programación habitual para seguir el caso minuto a minuto. Analistas legales, exagentes de la industria y activistas por los derechos de las víctimas llenaban los paneles de opinión. Nadie quería perder detalle. Nadie quería quedarse fuera de lo que ya se consideraba el juicio más impactante de la década. Cuando la audiencia se reanudó, el fiscal pidió protección especial para los nuevos testigos voluntarios. La defensa se mostró visiblemente nerviosa, intentando desestimar lo que llamaron testimonios emocionales sin sustento jurídico. Pero la jueza fue clara. Este tribunal no ignora la ley, pero tampoco ignora la humanidad. Las palabras resonaron como un golpe. Las cámaras enfocaron a Kerry, quien, por primera vez en muchos años, se veía vulnerable, pero también libre. Y mientras todo eso ocurría dentro del juzgado, un video comenzó a circular por redes sociales. Era antiguo. Apenas tenía resolución. Pero mostraba lo que parecía ser una de las fiestas mencionadas. Figuras reconocibles, luces tenues, música fuerte, y una secuencia en la que se veía a Diddy abrazando a varias personas mientras otros parecían confundidos o incómodos. No había confirmación oficial de su autenticidad, pero bastó para que se convirtiera en tendencia mundial en segundos. La viralización del video trajo consigo un efecto dominó. Las redes se llenaron de voces que durante años habían callado. No todas estaban listas para testificar públicamente, pero comenzaban a narrar fragmentos, detalles, patrones que coincidían entre sí. Desde asistentes de producción hasta personas que trabajaron en la seguridad de los eventos, muchos comenzaron a compartir experiencias similares. La figura de Diddy, antes rodeada de respeto y misterio, empezaba a verse bajo una luz muy distinta. Ya no era solo el magnate carismático, sino el centro de una red que ahora se deshilachaba frente a los ojos del mundo. Dentro del tribunal, Jim Carrey retomó su asiento. Pero su rostro reflejaba el peso de los años en silencio. La fiscalía pidió un nuevo turno para que él pudiera responder preguntas más profundas sobre lo que vivió. ¿Alguna vez recibió amenazas directas?, le preguntó el fiscal. Carrey respiró hondo. No amenazas como tal. Pero todos sabíamos que hablar tenía consecuencias. Algunos veían sus carreras terminar sin explicación. Otros sufrían accidentes. A veces, solo bastaba con que dejaran de llamarte. Desaparecías del radar de Hollywood sin saber por qué. Una de las fiscales adjuntas, visiblemente conmovida, le preguntó qué lo motivó finalmente a hablar. Carrey, con la voz quebrada, respondió: vi lo que pasó con otros. Vi cómo algunos no lograron salir. Vi cómo la culpa te consume si no haces nada. Y yo ya no quería seguir siendo cómplice del silencio. En ese instante, algunos miembros del jurado bajaron la mirada, tocados por la honestidad brutal del actor. Ya no era Jim Carrey el comediante. Era Jim Carrey, el ser humano, desnudo frente a la verdad. Los medios en la calle comenzaron a notar un cambio en la narrativa. Ya no se trataba solo del morbo del juicio, sino de una conversación más grande sobre poder, fama, coerción y trauma. Programas matutinos en todo el país dedicaban segmentos completos a lo revelado en la corte. Paneles de expertos analizaban los gestos, las pausas, las contradicciones. Pero, sobre todo, se enfocaban en el dolor. El dolor de quienes habían vivido aquello sin tener un espacio para contarlo. En paralelo, la defensa de Diddy intentaba desacreditar los testimonios con una estrategia cada vez más desesperada. Alegaban manipulación mediática, búsqueda de fama, y hasta conspiraciones políticas. Pero la contundencia de las declaraciones, y la aparición espontánea de testigos, les restaba fuerza. El juez lo notó. La audiencia también. Y, tal vez por primera vez, Diddy comenzó a mostrar signos de incomodidad. Su postura ya no era tan firme. Su mirada ya no era tan altiva. Se acomodaba en la silla. Miraba el reloj. Evitaba el contacto visual con quienes hablaban.
Fue entonces cuando se anunció una nueva declaración sorpresiva. Un excompañero de Didi, alguien que había estado con él desde sus inicios, solicitó hablar. Su testimonio fue demoledor. Yo lo vi transformarse. De un joven ambicioso a alguien capaz de todo por no perder su trono. Jim no miente. Lo que cuenta no es una exageración. Es la superficie de un iceberg que lleva años enterrado bajo contratos, eventos lujosos y una cultura del miedo. Lo que más impactó fue su confesión final. Yo también callé. Y ese silencio me enfermó. Perdí familia, amistades, paz. Hoy me quito esa carga. Su voz temblaba. No por miedo, sino por años de represión emocional. Y, en ese momento, el tribunal entero pareció sostener la respiración. Era como si cada palabra pronunciada rasgara una capa más del velo que durante décadas cubrió a una industria idolatrada, pero profundamente rota. Kerry se levantó y lo abrazó. No fue un gesto teatral. Fue uno de esos abrazos que solo pueden darse entre quienes han visto lo mismo, sentido lo mismo, y decidido no callar más. Algunos periodistas capturaron ese instante en fotografías que rápidamente se volvieron símbolo. No solo del juicio, sino de un despertar colectivo. De una generación que había aprendido a sobrevivir en silencio, pero que ahora buscaba sanar con la verdad. Mientras tanto, el fiscal solicitó una extensión del juicio. Nuevas evidencias estaban siendo analizadas. Nuevas declaraciones se esperaban. El juez aprobó la moción. Y aunque algunos medios lo vieron como una táctica dilatoria, la mayoría entendía que estaban ante algo histórico. Esto no era un caso más. Era un punto de inflexión. El rostro de Didi, captado por las cámaras al salir del juzgado ese día, ya no mostraba la seguridad arrogante del principio. Caminaba más lento. Sus abogados lo rodeaban, intentando cubrirlo. Pero las preguntas de los reporteros lo seguían como sombra. ¿Se retractará? ¿Negará todo? ¿Quién más se atreverá a hablar? Y mientras las cámaras lo seguían hasta el vehículo blindado que lo esperaba, una imagen quedó grabada en millones de pantallas, la de Jim Kerry, de pie, solo, mirando al horizonte desde los escalones del tribunal. No sonreía. No celebraba. Solo observaba. Como si supiera que lo que acababa de comenzar ya no se podía detener. Como si, en el fondo, comprendiera que lo más difícil aún estaba por venir. Y es que cuando la verdad empieza a salir a la luz, no hay forma de que vuelva a esconderse sin dejar una marca. La tarde siguiente, el juzgado amaneció rodeado de medios, curiosos y manifestantes. Algunos a favor de las víctimas, otros aún defendiendo a Didi, aferrados a la imagen que la industria les había vendido durante años. Pero en el interior del tribunal, lo que estaba en juego era mucho más que reputaciones o carreras. Se trataba de la dignidad de aquellos que durante años vivieron atrapados en un sistema que premiaba el silencio y castigaba la verdad. Jim Kerry regresó al estrado por petición del jurado. Querían más detalles. Querían entender cómo una estrella de su nivel pudo terminar envuelto en una situación tan oscura, y aún así mantenerse en pie. Su voz ya no temblaba. Era firme, aunque cargada de emoción. Cuando te ofrecen el mundo entero por un solo acto de obediencia, cuesta decir que no. No fue una decisión impulsiva. Fue una acumulación de decepciones, de entender que el éxito no siempre viene limpio. Las palabras resonaron como un eco profundo entre los presentes. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Cada frase era como una ráfaga que golpeaba conciencias dormidas. Yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque ya no quiero morir sabiendo que tuve la oportunidad de hablar y no lo hice. Porque hay jóvenes entrando a esta industria sin saber a qué se enfrentan. Porque si puedo evitar que alguien pase por lo mismo, entonces todo esto habrá valido la pena. En una esquina de la sala, una mujer joven, identificada como extrabajadora de uno de los sellos de Didi, rompió en llanto. Más tarde se sabría que había sido una de las tantas personas que habían vivido situaciones similares pero nunca se atrevieron a contarlo. La declaración de Jim le había dado el valor para hablar. Y no era la única. Esa misma tarde, el juzgado recibió más de 30 solicitudes de testimonio, muchas de ellas anónimas, todas apuntando a patrones similares de manipulación, abuso de poder y silencios impuestos. Didi, sentado al otro extremo, permanecía impasible, pero su piel ya no tenía el mismo brillo. Parecía más envejecido, más tenso, como si cada palabra dicha fuera arrancando una capa de su coraza pública. Sus abogados se inclinaban constantemente para susurrarle algo al oído, pero él ya no respondía con la misma seguridad. En su rostro se notaba el desgaste, el miedo de quien sabe que la fachada comienza a desmoronarse.
Fue entonces cuando se presentó un video nunca antes visto, extraído de un teléfono celular antiguo recuperado por un investigador privado. La cinta mostraba a varias celebridades en una fiesta íntima organizada por Diddy, entre ellos un joven actor que más adelante desaparecería misteriosamente de la vida pública. Las imágenes no eran explícitas, pero el contexto bastaba para encender alarmas. Risas nerviosas, gestos incómodos, y una cámara que se apagaba justo cuando el ambiente se tornaba tenso. El juez pidió que se protegiera la identidad de los involucrados hasta que se verificara la autenticidad del material. Pero el impacto fue inmediato. El jurado, que hasta entonces mantenía cierta distancia emocional, comenzó a mostrar reacciones visibles. Murmullos entre ellos, miradas de desconcierto. El juicio había pasado de ser una confrontación entre versiones a convertirse en una revelación en tiempo real de una maquinaria que por años funcionó sin supervisión. En los días siguientes, más personalidades comenzaron a hablar. Algunos lo hicieron a través de comunicados, otros en entrevistas exclusivas. Lo que antes parecía un caso aislado, ahora se entendía como parte de una estructura de abuso sostenido por el poder, el miedo y el dinero. Lo más sorprendente era que muchas de las personas que ahora testificaban nunca se habían conocido entre sí, pero sus historias coincidían en detalles, tiempos y formas. Jim Carrey fue convocado una última vez, no para testificar, sino para cerrar su participación con una reflexión ante el tribunal. He hecho muchas películas. He interpretado a muchos personajes. Pero ninguno tan complejo como el de mí mismo en esta historia. Este juicio me obligó a mirarme, a cuestionar mis decisiones, mis silencios, mi miedo. Pero también me dio algo que no sabía que había perdido, la paz. Al terminar, bajó del estrado en completo silencio. Nadie aplaudió. No por indiferencia, sino por respeto. Era un momento demasiado solemne para convertirlo en espectáculo. Afuera, la prensa esperaba reacciones. Las redes sociales ya hervían con opiniones divididas, teorías y hashtags. Pero dentro del tribunal, lo que había quedado era una huella profunda. Una grieta en el muro del espectáculo que por años había sido intocable. Ya no se trataba de culpables o inocentes. Se trataba de recuperar la humanidad. El juez anunció que el veredicto se aplazaría unos días más debido a la nueva evidencia presentada. Mientras tanto, se programaron más testimonios a puerta cerrada. Pero una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. El caso Diddy, que comenzó como una nota amarillista en redes, se había transformado en una tormenta ética que arrastraba consigo décadas de secretos, favores y traiciones. Y en medio de esa tormenta, una figura inesperada emergía como faro, Jim Carrey. No por ser un héroe perfecto, sino por atreverse a hablar cuando muchos aún callaban. Porque, como él mismo dijo en su última intervención, no se trata de ser valiente. Se trata de estar cansado de tener miedo. Y con esa frase, dejó claro que a veces, el cambio no comienza con un grito, sino con una confesión. La frase quedó suspendida en el aire como una campana que no deja de sonar. No se trata de ser valiente. Se trata de estar cansado de tener miedo. Y esa confesión, pronunciada sin dramatismo pero con una honestidad aplastante, caló hondo en todos los presentes. Era como si las paredes mismas del tribunal hubiesen absorbido cada palabra, cada pausa, cada sombra de verdad que por años había estado oculta. Los medios no tardaron en convertir esa frase en titular. Se volvió tendencia global. Pero no por el morbo que usualmente rodea a este tipo de casos, sino porque conectaba con una verdad universal. Todos, en algún momento, hemos callado por miedo. Miedo al rechazo, a las consecuencias, al poder de quienes pueden aplastarnos con una sola llamada. Y ver a Jim Carrey romper esa cadena fue un momento bisagra. Un punto de inflexión no solo en el juicio, sino en la conversación pública sobre poder, fama y responsabilidad. Mientras tanto, el equipo legal de Diddy se mostraba cada vez más desorientado. Sus intentos por desestimar testimonios, desacreditar testigos o sembrar dudas se diluían frente a la fuerza emocional de los relatos. Ya no era una cuestión de pruebas físicas, era un relato colectivo que se volvía imposible de ignorar. Una verdad que se abría paso como el agua en una grieta, lenta, persistente, pero imparable. En paralelo, algunos colaboradores cercanos a Diddy comenzaron a desvincularse públicamente. Compañías asociadas retiraron patrocinios. Grandes nombres de la música emitieron comunicados ambiguos, intentando mantenerse al margen, pero el silencio empezaba a oler a complicidad. La presión social crecía, y con ella, la necesidad de tomar postura.
Era evidente que la industria ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que pasaba tras bambalinas. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando un joven cantante, actualmente en la cima de su carrera, pidió declarar de forma anónima. Su relato fue demoledor. Narró cómo, al inicio de su trayectoria, fue invitado a una supuesta reunión de bienvenida en la mansión de Diddy. Lo que vivió esa noche lo marcó de por vida. Aunque no dio nombres específicos, su descripción coincidía con los eventos narrados por otros testigos. La atmósfera, los protocolos, las amenazas veladas. Todo tenía un patrón. El tribunal permitió que su voz fuera distorsionada y su rostro oculto durante la grabación. Aún así, la emoción era palpable. Si alguien me hubiera advertido lo que implicaba ser famoso, quizá habría elegido otra vida. Pero ahora que estoy aquí, no voy a callar más. Fue esa valentía la que motivó a otros a hacer lo mismo. La lista de testigos aumentaba cada día, y con ella, el cerco se cerraba lentamente sobre Diddy. Jim Carrey, por su parte, se mantuvo alejado de los reflectores tras su última intervención. Se refugió en un pequeño hotel cercano, acompañado solo por su abogado y una vieja libreta de dibujos. Según fuentes cercanas, pasaba las noches dibujando escenas del juicio, rostros, palabras que lo habían conmovido. No hablaba con la prensa. No buscaba atención. Solo parecía querer procesar lo que había vivido, como si necesitara reconstruirse desde adentro. La fiscalía, ante la fuerza acumulada de los testimonios, solicitó una ampliación de los cargos. Ya no se trataba solo de abusos aislados, sino de una estructura sistémica sostenida por años. El juez aceptó, y el juicio tomó una nueva dimensión. Lo que comenzó como una denuncia puntual, ahora se perfilaba como uno de los casos más emblemáticos de la historia del entretenimiento moderno. En ese contexto, se produjo un giro inesperado. Una celebridad internacional, conocida por su activismo y por haber trabajado con Diddy en campañas filantrópicas, anunció que también testificaría. Lo haría en persona, sin filtros, sin abogados. Su declaración fue programada para la semana siguiente, y generó una ola de especulaciones sin precedentes. Algunos medios aseguraban que podría ser la pieza clave para definir el veredicto. Mientras tanto, la sociedad comenzaba a dividirse. Había quienes defendían el debido proceso y pedían no juzgar antes de tiempo, y otros que exigían justicia inmediata. Las redes sociales eran un campo de batalla donde se mezclaban verdades, mentiras y teorías conspirativas. Pero entre tanto ruido, algo se mantenía firme: el impacto emocional de las palabras de Jim Carrey. En una carta escrita a mano que se filtró accidentalmente, dirigida a una persona cercana, Jim confesaba: "No quiero ser recordado por lo que hice en Hollywood, sino por haber tenido el valor de decir la verdad cuando más miedo tenía". Esa frase, escrita con tinta negra sobre papel amarillo, fue reproducida en miles de pantallas. Y conmovió incluso a quienes nunca habían sido sus fanáticos. El juicio seguía su curso, pero ya nadie podía negar que algo había cambiado. El telón había sido corrido. Las luces habían dejado de ocultar. Y el público, acostumbrado a consumir espectáculos, ahora tenía frente a sí una historia real, cruda y profundamente humana. Lo que estaba en juego ya no era solo la libertad de un hombre, sino el alma de una industria entera. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad ese día, las cámaras enfocaban el tribunal en silencio. No había gritos. No había titulares estridentes. Solo una sensación en el aire, la de que la verdad, por fin, estaba comenzando a abrirse paso. En la mañana siguiente, la sala del tribunal se encontraba en un inusual estado de calma. Era como si todos, desde el personal de seguridad hasta los reporteros más curtidos, supieran que estaban a punto de presenciar algo definitivo. Se respiraba un aire denso, cargado de expectativa y tensión. No era solo un día más de juicio. Era el momento en que todo podía cambiar. George Clooney llegó antes de lo previsto, sin guardaespaldas ni alarde. Solo, con un portafolio en la mano y el rostro serio. Al verlo entrar, un murmullo recorrió las bancas. Nadie esperaba que una figura tan respetada, casi intocable en la industria, se presentara de manera voluntaria. Tomó asiento en la primera fila, junto al equipo legal de la fiscalía. No iba a testificar ese día, pero su sola presencia ya era una declaración. Como si dijera: estoy observando. Estoy del lado de la verdad. Jim Carrey también estaba allí. Había decidido asistir para escuchar el testimonio final de una joven actriz cuyo nombre hasta entonces había permanecido bajo reserva. Cuando ella tomó el estrado, la sala entera contuvo el aliento.
Tenía apenas 24 años, pero su voz era firme. Contó su historia sin lágrimas, sin aspavientos, con una claridad tan brutal que dejó sin palabras incluso a los abogados defensores. Habló de manipulación emocional, de silencios comprados, de puertas que se abrían solo si uno cerraba los ojos a la verdad. El momento más impactante llegó cuando relató una fiesta en una villa del Caribe, donde, según sus palabras, la fama era la moneda, y la dignidad el precio. Miró directamente al acusado al decirlo, sin odio, pero con una dignidad que erizó la piel de todos. Fue un acto de justicia emocional. No por venganza, sino por redención. Afuera, una multitud se congregaba. No con pancartas ni protestas, sino en un silencio respetuoso. Gente común. Estudiantes, madres, trabajadores, jóvenes actores. Todos observaban la transmisión en pantallas gigantes, como si estuvieran siendo testigos del juicio de una era, no solo de un individuo. Cuando el juez anunció la fecha del veredicto, se produjo un silencio tan profundo que ni las cámaras se atrevieron a moverse. La fecha marcada sería dentro de 6 días. 6 días que cambiarían la historia del entretenimiento para siempre. Al finalizar la jornada, Jim Carrey salió por la puerta trasera. No habló con los medios. Solo dejó una carta en el parabrisas de un reportero que había seguido el caso con integridad desde el inicio. En ella, escribió, las luces del espectáculo pueden deslumbrar, pero también pueden quemar. Que este juicio no sea el final de una carrera, sino el comienzo de una conciencia. La carta fue publicada al día siguiente y se volvió viral. No por el escándalo, sino por el mensaje. Por fin, alguien hablaba no como estrella, sino como ser humano. Esa era la transformación real. Pasar del silencio al testimonio, de la fama a la verdad. El día del veredicto, la sala estaba abarrotada. Incluso algunos de los testigos que habían declarado en secreto decidieron mostrarse públicamente. El jurado tardó menos de 3 horas en deliberar. Cuando regresaron, los rostros lo decían todo. Había una mezcla de tristeza, resolución y alivio. No fue una victoria, fue una catarsis. Diddy fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con coerción, abuso de poder y encubrimiento. No todos los delitos pudieron ser comprobados en términos judiciales, pero el veredicto dejó claro que el sistema ya no toleraría el uso del poder para silenciar a los vulnerables. En los días siguientes, se anunció la creación de una fundación respaldada por varias figuras de Hollywood, incluyendo a Jim Carrey, George Clooney y otras celebridades que decidieron tomar acción. La fundación, bautizada como Voz Propia, tendría como objetivo proteger a jóvenes talentos de los abusos sistémicos dentro de la industria. La noticia dio la vuelta al mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la cultura del silencio parecía fracturarse. No gracias a un héroe, sino a un conjunto de personas comunes que decidieron no callar más. Jim Carrey, en una entrevista exclusiva semanas después del veredicto, resumió todo con una frase que ya forma parte del imaginario colectivo: no busqué atención. Busqué paz. Y la paz, a veces, solo llega cuando la verdad deja de esconderse. Ese fue el cierre de una historia que comenzó con un testimonio inesperado y terminó con un cambio de paradigma. Lo que ocurrió en esa sala del tribunal no fue solo un juicio, fue una declaración histórica: ya no hay intocables. Y la verdad, por más incómoda que sea, siempre encontrará una manera de ser escuchada.